Hola amigos, hoy terminamos la última parte de la lección número 14 de esta serie de estudios llamado Interconectado. La lección número 14 lleva por título La ley perfecta de Dios. Y hoy terminamos. La pregunta inicial es, ¿deben los cristianos guardar el día de descanso? Que es el cuarto mandamiento que menciona en el Antiguo Testamento. El día de descanso fue la firma de Dios en el pacto con Moisés. También fue una marca única de los israelitas, a los que recordaba el pacto que había hecho con Dios. Ninguna otra nación del mundo guardaba un día de descanso en honor a su Dios. Por lo tanto, el día de descanso era la marca distintiva de Israel que lo diferenciaba de las demás naciones. El día de descanso también fue instituido para que Israel, su pueblo, sus animales, su tierra, pudieran descansar del trabajo. Esto es lo que significa observar el día de descanso. Jesús también dijo a sus discípulos que debían ser distintos en su forma de vivir. Y a lo largo de los evangelios, Jesús dice a quienes creen en Él cómo vivir y cómo actuar para que los demás vean la diferencia. Los otros escritores neotestamentarios, inspirados por el Espíritu Santo, también proporcionaron más información sobre cómo ser distinto a los que no creen. Curiosamente, ni Jesús ni los escritores neotestamentarios hablan sobre el mandamiento del día de descanso. Este es el único de los 10 mandamientos que el Nuevo Testamento no repite ni recuerda a la gente. Puesto que los cristianos no son ninguna parte del pacto con Moisés, haciendo esa aclaración de que la ley fue dado a los israelitas, ¿sí? Un pueblo que Dios ha escogido para sí. Y la Biblia nos habla claramente la diferencia entre lo que es la iglesia y también los gentiles y el pueblo que Él ha elegido, ¿verdad? Entonces, eh, puesto que los cristianos no son ninguna parte del pacto con Moisés, son libres de elegir si quieren guardar el día de descanso o no. Ningún creyente debe juzgar a otro porque elija de forma diferente. En su carta a la iglesia en Colosas, el apóstol Pablo les dijo que Jesús ya había cumplido la ley. Esto significa que los creyentes tienen la libertad de decidir qué hacer con el día de descanso y con otros asuntos de la ley de Moisés. Ya no están atados a las meras acciones o normas sobre alimentos y festividades. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17 dice así: Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Además, es importante recordar que la Biblia no dice que el día de descanso debía ser un día de adoración. Algunas personas usan los sábados, los días de descanso, como un día de adoración y no hay problema con eso. Otros reservan el domingo o algún otro día como sus días de adoración. Tampoco hay problema con esto. De hecho, en la iglesia primitiva podemos ver a los creyentes judíos que elegían el domingo como día de su adoración. Ahora, ¿por qué elegir domingo? Voy a mencionar lo que dice Hechos 20, capítulo 20, versículo 1, y dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado, a ver, eh, Hechos 27, perdón. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y etcétera. Ahí tenemos la historia de este joven Eutico, ¿verdad? Lo que ocurrió con él. Pero ahí menciona claramente el primer día de la semana, que es domingo. Primera Corintios
Capítulo 16, versículo 2, también habla de esto. Vamos a mencionar, quiero hacer lectura. Entonces, Primera Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí también menciona el primer día de la semana, que es domingo. ¿Por qué? Porque es el día que ha resucitado el Señor Jesús, un día domingo. Por esa razón, se elige ese día como un día de adoración. El día que resucitó Jesús lo encontramos en Marcos capítulo 16, verso 1 y Juan capítulo 20, verso 1. Independientemente de lo que decidan los creyentes, simplemente necesitan estar convencidos de lo que hacen y de por qué lo hacen. No deben juzgar, no debemos juzgar a quienes actúan diferente. Romanos capítulo 14, verso 5 dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Tiene que quedar clara una cosa: los cristianos están exentos de obedecer la ley del Antiguo Testamento. Aunque lo intentáramos, no podríamos obedecerla. Basta con que quebrantemos una de las leyes una sola vez para que a los ojos de Dios hayamos quebrantado todas y cada una de ellas. El pacto con Moisés consideraba totalmente las leyes, son 613 leyes como un conjunto de leyes. O bien uno aceptaba todas y cada una de ellas, o bien las rechazaba todas en su conjunto. Nadie podía seleccionar ni elegir las leyes que creían que podían obedecer o ignorar el resto. Si estamos lidiando con la cuestión de obedecer la ley o no, necesitamos preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es nuestra razón para querer obedecer la ley de Moisés? ¿Pensamos que agradaremos a Dios o que nos haremos justos delante de Él si obedecemos la ley? Ah, la Biblia deja en claro que es imposible intentar obedecer la ley. Ah, no podemos agradar a Dios de ningún modo, puesto que el hombre es incapaz de cumplir la ley. Jesús tuvo que cumplirla por nosotros. Por lo tanto, no seamos legalistas ni nos comportemos como policías con otros y con todos los demás en cuanto al cumplimiento de la ley. Jesús cumplió plenamente la ley por la humanidad y depositó su vida obediente y justa en todos los creyentes. Luego dijo, obedézcanme. Así que seguir la ley de Cristo es nuestra obra de gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros. En una parte de la lección 14 habíamos mencionado que Dios, antes de darle la tabla, por así decirlo, las leyes, Él le había liberado primeramente. Entonces, la liberación fue primero, luego las ordenanzas, y la idea es de obedecer al Señor en gratitud por la liberación. No es al revés, no es que dice, acá tienen la ley y si ustedes cumplen la ley, les voy a liberar. Pasa lo mismo con la salvación. La salvación es un regalo de Dios, es, es un don de Dios, ¿verdad? Jesús pagó el precio, Él nos liberó, ¿sí? Y por supuesto, si nosotros seguimos a Cristo, podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley y Él cargó en la cruz nuestro pecado, con su sangre nos limpió de nuestra maldad, de toda nuestra maldad, y nos presenta delante de Dios. Y es la única manera, la única forma en que nosotros podemos tener esa relación con el Padre. Entonces, en vez de preguntarnos si obedecemos o no la ley de Moisés, debemos hacernos más bien esta pregunta, que creo que es más importante. ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Amamos al Señor con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, con toda nuestra fuerza? Si lo hacemos, Dios, por el poder de su Espíritu Santo, nos guiará
hasta las palabras, a las acciones, a los hábitos, a las decisiones, a los comportamientos amorosos que Él quiere que tengamos. Preguntas finales. Primero, ¿qué tipo de relación debemos tener con la ley que Dios ha dado a los israelitas? ¿Por qué crees que a los creyentes les cuesta saber qué hacer con las leyes del Antiguo Testamento? Y finalmente, puesto que sabemos que la ley de Dios está basada en su perfección y las leyes del hombre están basadas en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cómo debemos actuar con respecto a las leyes de nuestro país? Y puede que haya respuestas distintas o podemos mencionar algunas partes de la escritura, como debemos obedecer a nuestras autoridades, pero siempre analizando y comparando con lo que la Biblia nos muestra al respecto. Entonces, seguiremos la próxima lección, la lección número 15, donde vamos a analizar esta revelación de Dios, de cómo Dios se ha revelado al hombre, y al mismo tiempo vamos a ver la reacción del hombre al recibir este mensaje de parte de Dios. Vamos a estar observando en cómo fue que Dios se ha dado a conocer. Él ha utilizado su palabra a los profetas en el Antiguo Testamento y así como dice Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Que en los tiempos antiguos a través de los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. Jesucristo es el camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lectura previa para la próxima lección. Éxodo capítulo 31 al 34. No se olvide, si quiere y desea seguir la lección, usted puede suscribirse al canal, puede compartir el video, puede, si es la primera vez que está viendo este video, le agradezco y le felicito y bueno, puede iniciar en la primera lección el origen que trata justamente de cómo Dios se ha revelado, recordando que Él es el protagonista y Él se da a conocer y da a conocer sus propósitos al hombre. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y nos vemos muy pronto.